Bienvenidos a este nuevo capítulo del Café. Ustedes vieron ya, estamos con dos doctoras de la Universidad de la Frontera, del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales. Hablamos de Mónica Bravo, doctora en Educación, y de Sonia Salvo Garrido, doctora en Estadísticas. Con ambas vamos a conversar uno de los temas fundamentales, yo me imagino, para cualquier país, que es la educación, pero la calidad de la educación. Bienvenidas al Café. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, bueno, mucho gusto. Muchas gracias. Un placer estar acá. Sí, vamos a conversar temas súper interesantes. Las dos desarrollaron Fondesit relacionados con precisamente la calidad de la educación. Uno, Mónica, me gustaría que tú mismo lo expliques, relacionado... Sí, bueno, el Fondesit, que en este caso estoy liderando, tiene que ver con medir un poco lo que es el clima social escolar. Es decir, preocuparnos de cómo están percibiendo el ambiente escolar los estudiantes de la Araucanía, porque lo mejor es que este es un estudio que es contextualizado para la Araucanía, es para nuestros niños. Mide las percepciones de los estudiantes de segundo medio en distintos colegios y está focalizado para poder ver cómo están viviendo ellos y cuál es la relación que tiene este clima social escolar con sus rendimientos. Y tenemos también la investigación de la doctora Salvo. Ajá, este es un proyecto Fondesit regular que yo dirijo, es a 4 años y es para estudiar. La idea, yo soy bien soñadora, es poder proponer un modelo para mejorar el rendimiento académico en Chile, pero con la evidencia de nuestros niños. Por lo tanto, es un proyecto que yo trabajo con los cuartos básicos y longitudinal cuando estaban en cuarto y después en octavo básico del 2005 a 2015. Y la idea es poder encontrar cuáles son los factores protectores y de riesgo de la resiliencia socioeducativa. ¿Qué vamos a entender por resiliencia? La resiliencia es aquel fenómeno que, a pesar de toda la adversidad, no solamente de falta de dinero, no solamente de la variable de factor económico, sino que muchas veces no están con los padres, tienen muchas carencias, ¿ya? Y a pesar de todas esas carencias, desde el punto de vista económico, social, cultural, familiar, a pesar de todo eso, a estos niñitos les va bien y tienen los mejores rendimientos académicos. Entonces yo me pregunté, ¿qué tienen ellos? Que nos enseñen a nosotros, porque nosotros estamos aprendiendo de ellos, ¿qué hacen ellos que, a pesar de toda esta adversidad, a ellos les va bien? Y en ese aspecto es un proyecto a nivel nacional. En estos momentos estamos saliendo a terreno, estamos entrevistando a profesora, al director, a profesor de aula, de lenguaje, de matemática, los que tienen que ver con el clima escolar. Por eso son proyectos complementarios, que se complementan muy bien y nos vamos enriqueciendo en ese sentido. Violencia escolar, el profesor encargado de orientación, del clima escolar en los colegios, etcétera. Entrevistamos a todo este abanico de personas, y cuando tenemos la posibilidad también a los padres de estos niños para poder sacar estas variables, darle un contexto más de campo, más de la realidad, a las variables que yo encontré desde el punto de vista más cuantitativo. O sea, un enfoque cuanti y cualitativo. Y todo esto cualitativo lo vamos a recoger de la evidencia de campo, de los colegios, y con eso vamos a darle mucho más sentido a estos factores protectores y de riesgo que yo he estado encontrando ya y que tengo identificados los 10 años en Chile. ¿Cuáles son esos factores? En grandes rasgos, lo primero que es la autoeficacia. O sea, los profesores de los colegios deberían trabajar mucho en tener niños autónomos, que estos niños sean autoeficaces, que ellos vayan construyendo su conocimiento. Como yo digo, no salió ninguna variable relacionada con la parte económica. No se necesita dinero para tener buenos rendimientos académicos, y eso es lo más interesante, sino que pasa por cómo uno motiva a estos chicos. La autoeficacia, las expectativas, que ese profesor confíe en él y les ayude a construir un sueño del mañana. Que el niño vea, a proyectarse, que el niño vea que yo sirvo para matemática, me gustaría estudiar ingeniería. Entonces todo lo vamos orientando, le vamos enseñando matemática, le vamos enseñando a través de juegos, podemos contextualizar desde el punto de vista de problemas de la ingeniería real para enseñarle sumar, restar, dividir, multiplicar. O sea, como yo digo, enseñarle con sentido y que ellos vayan construyendo. Estos niños, en general los niños, son muy capaces. Como yo digo, Dios distribuyó las neuronas para todos iguales. No hay preferencia de neuronas. Es como uno las utilice y como tú las motives. Y en ese sentido,
para muchos de estos niñitos es primera generación que puede llegar a la universidad. Sonia, pero la resiliencia no es un factor nuevo, digamos, que esté solamente ahora. Yo me imagino que en la historia de la humanidad la resiliencia ha sido un factor importante en la generación de nuevos líderes, la resiliencia, en altos factores. Sí. Puntualmente en la educación ahora, ¿cómo se mide esto, si es algo tan propio, digamos, de la persona o se puede incentivar? La resiliencia yo creo que es multifactorial. Se puede incentivar, es algo que está innato a la persona. Yo creo que va intrínseco. ¿Y cómo se puede incentivar? Se puede incentivar desde el punto de vista de la familia de pequeño a tener niños más autónomos, a que los padres confíen en sus hijos. Muchas veces estos niños no están a cargo de los padres, muchas veces no tienen los padres, están a cargo de un abuelito. Y el abuelo es la persona como que digamos que da esta luz, donde ellos se puedan agarrar a pesar de toda la adversidad. Hay una persona, a una canción muchas veces, a veces el profesor, a veces un compañero, que ni siquiera uno sabe que ellos tienen como un referente para apoyarse. Y eso, yo me digo, esta luz que ellos van a mirar, donde ellos se agarran para saltar y seguir adelante. Hay muchas cosas que son innatas en él, como que tienen una cierta fuerza interior, pero siempre tiene que haber algo que sea como una motivación para ellos. A veces el profesor, es el profesor que los motiva y que ellos inconscientemente están buscando ese afecto, esto que le falta y esta persona que confía en ellos. Entonces la resiliencia en el fondo está directamente relacionada con el afecto. Tiene mucho que ver con el afecto, mucho. Por eso en esta salida de terreno que yo estoy haciendo ahora, uno de los colegios que tiene mucho éxito académico, ya porque yo tengo los colegios en Chile identificados, cuáles son donde están estos niños resilientes, un colegio en Aysén que vengo llegando. ¿Y cómo identifican los colegios donde están los niños resilientes? ¿En qué se nota en el rendimiento? Es que primero se sacó un índice para ver un índice socioeconómico cultural. Ya. Que este índice tiene variables del tipo económica, el nivel educacional de los padres, la cantidad de libros que hay en el hogar, si tiene acceso a internet. Es un índice que se construye en el fondo desde el punto de vista económico, social y cultural. Ya. Este genera un índice que va de menor a mayor número, ¿ya? De menos infinito a más infinito, porque es un índice estandarizado. Okay. El 0 significa que son un alumno promedio, bajo el 0 son los alumnos que tienen déficits o tienen precariedad en este índice, y sobre 0 son aquellos alumnos que tienen menos vulnerabilidad o los que tienen un nivel socioeconómico, cultural y económico mejor, ¿ya? Son menos vulnerables. Este índice, pero vulnerables igual, ¿no? Pero, bueno, algunos vulnerables y otros no. Ya. En esta región hay muchos vulnerables. Esta región, porque es una de las regiones más pobres del país. ¿Y hay porcentaje de eso, no? Sí, claro, no lo tengo, pero un gran porcentaje de los... la otra vez escuchaba a alguien que decía que 1 de cada 3 niños en esta región no tiene acceso a la educación o tiene un acceso muy deficitario o desertan rápidamente de la educación por esta falta económica o social, cultural. No tienen este apoyo, esta red, ¿no? Entonces, ese índice se cruza con el rendimiento académico a través de la prueba CIMSE. Okay. Y para que un alumno se llame resiliente, tiene que tener el nivel que el Ministerio de Educación define como adecuado, que está sobre los 280 puntos. Por ahí, Mónica. Sí. Depende de matemática, lenguaje. Son los que tienen el mejor rendimiento a nivel nacional en esta prueba CIMSE. Entonces, un bajo valor de este índice, o sea, con necesidades, precariedad, y un alto nivel en el rendimiento académico, esos dos cruces definen a un niño resiliente. Por lo tanto, yo tengo todos los niños de todo Chile y todos los colegios a los cuales pertenecen estos niños. ¿Y cuántos niños son? ¿Se puede saber o no? Más o menos fluctúan entre el 7 y el 15% a nivel nacional. No son muchos, lamentablemente. Pero son niños que
que van a sobresalir en el fondo, es la proyección que se son tiene los de niños ellos. que van a llegar a la universidad porque son los mejores y tienen muchas expectativas, son autoeficaces, tienen un buen rendimiento en general. Independiente, digamos, del contexto. Están en colegios que tienen un buen clima, un buen clima de aula, un buen clima de establecimiento, son alumnos que se sienten identificados con el colegio. Esas son las características. En esta pasada por el campo, de campo que he ido a varios colegios, son niños en general, dicen, muy alegres, extrovertidos, son niños que ayudan a los demás, son generosos, son buenos para armar grupos, en general son como líderes. A pesar de todas sus carencias, ellos están validados por sus pares. Entonces yo creo que esa es otra cosa que también los tira hacia arriba, porque tienen muy buenos rendimientos. Y son niños con estas características. Y muchos de ellos, y ese fue el dolor que sentí en esta pasada, muchos de ellos no tienen papá ni mamá, o viven con uno, o sufrieron de abandono de hogar, de la madre o del padre, y están con los abuelitos. Algunos están en hogares. Entonces ellos están buscando este afecto justamente en el establecimiento, en el hogar donde está. Entonces los profesores, en el fondo, directores más cercanos a los niños, ayudan mucho. En resumen, por esta salida de terreno, el afecto. El afecto es crucial. Si tú entregas afecto, si tú logras que ese niño, en primer término, tú logras que ese niño sea feliz, sea considerado, sea tomado en cuenta en el colegio, los profesores en general, todos los que hacen la comunidad educativa, como yo digo, los auxiliares, los profesores, las secretarias, todos forman una comunidad educativa y los alumnos. Si este colegio tiene esta característica, que es muy cercano a los estudiantes, como muchos directores me la definían, un colegio a puertas abiertas, le entrega mucho afecto, estos niños se van hacia arriba. Y eso es muy interesante. ¿Y qué pasa con los niños que no están en un buen ambiente? Porque vamos a pasar después a conversar con Mónica, que estudió precisamente los ambientes escolares donde, al menos en la región de la Araucanía, el 50% más declara que el ambiente de su colegio no es bueno. Bueno, en los países desarrollados, en los países, en todas partes hay niños con carencia. Estamos hablando de resiliencia sobre el 50% de los estudiantes. Y acá en Chile no más del 15%. Ahí tenemos un gap muy grande. Y justamente porque estamos en déficit con tener buenos climas laborales, buenos climas de aula, buenos climas de establecimiento, profesores más alejados, con menos afecto, porque nosotros deberíamos tener un porcentaje mucho más alto de resiliencia. Bueno, y con todo esto, con toda esta batería que yo estoy descubriendo, el gran sueño de este proyecto es poder proponer un modelo al Ministerio de Educación, un modelo multifactorial de cómo poder trabajar para poder intervenir en los colegios para mejorar el rendimiento académico en Chile. No solo de los estudiantes resilientes, o sea, nosotros estamos aprendiendo de los resilientes, estamos escuchando a estos niños, de ellos nosotros vamos a aprender de ellos, pero ellos nos van a ayudar para proponer un modelo para todos los estudiantes de Chile. Porque si a ellos les va bien a pesar de toda la adversidad, ¿por qué el resto que lo tiene todo, o todo comparado con ellos, no les va bien? Entonces esa es la pregunta que gatilló esta investigación. ¿Qué tienen ellos que el resto no tiene? ¿Y por qué a ellos sí les va bien a pesar de todas las carencias y a los otros que lo tienen todo no les va bien? Entonces con eso vamos a proponer un modelo y la idea es proponer intervención en política pública para poder mejorar el rendimiento académico en Chile. Y yo tengo muchas esperanzas, porque no pasa por el dinero, insisto. Pasa por una actitud de hacer las cosas bien. Pasa por, yo siempre digo, yo debo trabajar en un colegio, en la universidad donde yo trabaje, con el único objetivo de tener estos niños, prepararlos para la vida, para que cuando ellos se enfrenten a la vida de cualquier tipo, ellos la puedan enfrentar bien y tener niños felices. Si nosotros tenemos niños felices, jóvenes felices, como que todo funciona más rápido. Bueno, los psicólogos explican muy bien esto porque eso también predispone al cerebro de estar mejor y estar más abierto para aprender. Cuando un niño está triste, cuando un niño... Pero el niño resiliente no debe ser una gotita de felicidad lo que llena el vaso. Porque... Claro, es que estamos hablando de estos otros que les falta. Aquellos que no son resilientes, o sea, aquellos que tienen las mismas condiciones económicas, sociales y culturales bajas, pero tienen mal rendimiento. Que les afecta más el entorno, en el fondo. Claro.
Entonces hay que trabajar en función de eso. Mónica, vamos a lo que ha sido tu investigación y de ahí las vamos a juntar. Vamos a ver qué sacamos de esta batidora, porque acá tenemos el otro parámetro que mencionaba Sonia y que tiene relación con el ambiente y con la percepción que los alumnos tienen de sus profesores y también de la comunidad escolar. Los resultados no fueron positivos. No fueron positivos. Lamentablemente, como tú decías, un poco más del 50% de los estudiantes percibe negativamente, no solamente el entorno escolar, sino que también a sus profesores. Entonces, eso obviamente que nos está poniendo un poco en desventaja, especialmente si pensamos que esta, como decía Sonia, es una de las regiones más pobres de Chile. A diferencia de Sonia, yo creo que los recursos sí son importantes, ¿ya? No solamente lo creo, sino que es lo que dice la literatura. La literatura señala que los recursos son importantes no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Por lo tanto, el problema estaría en cómo estamos focalizando esos recursos. A lo mejor los recursos no están siendo bien focalizados. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos terminado con esta fase de poder focalizar en infraestructura, pero ahora queda algo más importante, que es el elemento profesor. Y definitivamente en el seminario de clima escolar, donde nosotros estuvimos exponiendo junto a varios colegios, los colegios tenían un elemento en común. Todos los colegios que expusieron decían que los profesores no están capacitados para solucionar problemas de convivencia escolar, no están capacitados para tener liderazgo en la sala de clase. Y eso dice relación precisamente con un factor importante, que es la formación inicial docente. Y desde ese punto de vista, nosotros como universidad, que con mucha tradición formamos profesores, vamos a tener que hacernos cargo de eso. O sea, no se trata solamente de actualizar las mallas curriculares, sino que se trata de ver y escuchar lo que dicen los colegios, dar una mirada más contextual, porque claramente lo que necesitan los profesores de la Araucanía no es lo mismo de otras regiones. Y acá los resultados de la investigación están dando cuenta de que los profesores necesitan herramientas, ¿cierto?, para poder mediar con sus estudiantes, necesitan herramientas para poder solucionar problemas al interior del aula, para tener una visión positiva respecto a lo que es el clima escolar, dejar de ver el ambiente, la convivencia escolar desde un ámbito punitivo. De hecho, nosotros, si pensamos solamente en lo que es Chile, nosotros partimos con una ley de violencia del 2010. O sea, el nombre de la ley ya es negativo, una ley de violencia en la escuela. Y después hablamos de convivencia escolar, cuando el clima social escolar es un constructo mucho más amplio que mide distintas dimensiones, por eso se dice que es multidimensional. Tenemos el ambiente en la sala de clases, por ejemplo, pero también tenemos el ambiente en los pasillos, tenemos el ambiente en las aulas abiertas de educación física, tenemos el ambiente en la interacción entre los estudiantes, los auxiliares, los profesores, el grupo de gestión. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la época en que yo estudié, que fue hace mucho, ver al profesor o ver al director en este caso, habían dos motivos. O tenías un gran premio, ¿no es cierto?, algo que hacía que fueras a la dirección, o bien estabas a puertas de te habías portado muy mal. Exacto, de que me expulsaran. Antes de eso no tenías acceso al director. Exacto. Entonces, hoy día, la idea, cuando hablamos de esta interacción con los grupos de gestión, con los profesores, es hablar de la interacción con todos los miembros de la comunidad, con el auxiliar, con los profesores, con el director, que el director, como decía Sonia, esté en puertas abiertas. Oye, Mónica, pero me gustaría que pudieras profundizar qué es lo que dicen los estudiantes del profesor, que de su ambiente, qué es lo que dicen, por qué lo encuentran que es negativo, claro. ¿Qué es lo que ven? Por ejemplo, uno de los ítems que me llamó más la atención fue el que decía si tenían confianza para contarle sus problemas, para poder contar, ¿cierto?, con el profesor en algún momento. Y la verdad es que la mayoría de los niños, más del 50%, indicó que no tiene confianza. Ahora, sí, dentro de los colegios, cuando se hace el análisis entre lo que son por dependencia, es decir, colegios municipales versus particulares subvencionados, llamaba la atención que los colegios particulares subvencionados estaban mejor evaluados, aun cuando estamos hablando que en ambos tenemos más del 50%, digamos, de percepción negativa, pero estaban mejor evaluados los colegios particulares subvencionados. Si tratamos de pensar a qué se debe esto, es tal vez mi experiencia de un poquito más de 20 años de aula, de que los colegios particulares subvencionados eligen a sus profesores a través de un perfil.
No todos, pero la experiencia es de que los colegios particulares subvencionados tienden a elegir un perfil de profesor y tienden a poner ciertas exigencias. Dentro de las exigencias también está el ambiente. Entonces, es posible que por ahí... Que los municipalizados, precisamente, el ambiente no esté... Exacto, porque incluso el nivel como de... parte del requisito, digamos, para entrar o para permanecer, digamos, en el establecimiento. Claro, los procesos de selección de las escuelas municipales son Sí, parece totalmente ser. Yo estudié en el colegio municipal. Sí, claro, son totalmente distintos. Por lo tanto, Sí. hay unos criterios que son más bien, incluso podríamos decirlo, ¿no es cierto?, hasta políticos, que tiene que ver con criterios laborales, movilizar a los profesores dentro, ¿no es cierto?, de los establecimientos, pero no obedece a un perfil que esté relacionado con, en este caso, con la misión, con la visión, con el proyecto educativo del colegio. Entonces, en los colegios particulares subvencionados se ve eso. Entonces, los resultados me sugieren que podría deberse a eso, que el perfil de los colegios particulares subvencionados es distinto, es un poco más selectivo. ¿Y cuál es el impacto que ha tenido esto? ¿Se ha conocido? Yo quería agregar un poquito ahí, mirando un poco la experiencia de los países más desarrollados con esto. Yo creo que hay otro factor muy relevante porque los alumnos no perciben muy bien o no tienen confianza como para llegar más rápido a un profesor, ¿no? O esta falta de afecto. Yo digo que todo pasa por el afecto, esto más cercano, ¿no? Podría deberse, no es que sea así, yo creo, que acá el profesor está contratado por 44 horas y prácticamente hace las 44 horas frente al alumno. Es un tema... Es un tema, en los países desarrollados no tienen más de 15, 20 horas frente al alumno. El profesor tiene tiempo para preparar y contextualizar sus clases, tiene tiempo para descansar, entre comillas. Por lo tanto, tiene vida. Tiene vida, Claro. por lo tanto tenemos profesores más felices. Claro. Acá muchos dicen que hay muchos profesores que son los profesores taxi, que para poder hacerse un sueldo adecuado tienen que correr de un colegio a otro. Y eso a cualquier persona cansa y tampoco la tiene muy feliz, ¿no? Y sin considerar las largas horas Y que están en su segundo, casa haciendo trabajo para el colegio. Y para el colegio. Y lo otro, que en estos países desarrollados donde tienen los mejores rendimientos a nivel del mundo, no hay un único profesor en el aula. Porque el profesor no tiene por qué saber psicología. El profesor no tiene por qué saber de violencia, de clima, cómo enfrentar estas cosas que son más un patrón más psicológico, ¿no? Entonces en el aula está el profesor de la teoría, por así decirlo, de la especificidad matemática, lenguaje, ciencia, pero también hay una triada o 4 o 5 docentes en el aula, digamos, trabajando con estos niños, donde cualquier dificultad está el psicólogo, está el orientador, el psicopedagogo, están todos porque trabajan en equipo. Yo creo que en Chile vamos a tener rendimiento a nivel de los países desarrollados cuando tengamos una visión más integral, porque un niño, un adolescente, una persona es integral, obedece a muchos factores, ¿me entiende? Y acá lo están mirando de una mirada técnica, tiene que aprender algo, pero a veces para aprender ese algo necesita muchas otras miradas integrales para poder entender algo. Yo creo que si vamos transitando, y de esa perspectiva, cuando Mónica dice, yo discrepo un poco de Sonia, que no pasa por el dinero, yo estoy pensando para que un niño aprenda no pasa por el dinero. Pasa por el dinero en el sentido de tener sueldos dignos para los profesores, de tener un profesor contratado a jornada completa, pero que haga unas 10, 15 horas frente al alumno, por lo tanto necesitan más profesores dentro del establecimiento de contrato, y tener toda esta gama de profesionales apoyando dentro de un colegio. Y estos grupos también humanos que son de 40 y tantas personas en una sala de clase, yo me imagino que también no debe ser de fácil manejo. No, por supuesto. Pero se supone que también en este último tiempo Chile ha avanzado. Desde la política pública hemos avanzado en eso. Sí. En ir disminuyendo el número de estudiantes por sala, en tener un grupo también interdisciplinario en el interior de la escuela, etcétera. Se han hecho avances. Incluso ahora las horas lectivas también, la carrera docente, ¿cierto? Se está enfocando hacia allá. Pero de todas maneras, la formación inicial docente debe contemplar todo lo que le están indicando las investigaciones, que tiene que ver con este clima educógeno, o sea, de que el profesor se sienta competente, tenga las competencias para poder, en este caso,
crear estos ambientes educógenos que van más allá del rendimiento. Así, yo insisto, cuando nosotros estemos analizando el constructo de clima social escolar, no es un constructo pensando solamente en el rendimiento, porque si no, estamos solamente enfocando en la prueba estandarizada y volvemos a caer en exactamente la misma mirada que hemos dado en todas estas décadas. Cuando yo decidí investigar el clima social escolar, lo hice pensando en una mirada mucho más multidimensional, donde el rendimiento es una consecuencia, pero donde el profesor tiene que tener estas herramientas. El marco para la buena enseñanza tiene 4 dimensiones clave y en una de esas dimensiones se supone que debe crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Y eso significa contemplar todo lo que es el rol con las medidas disciplinarias, la mediación con los estudiantes, que nos podamos apoyar en un equipo que está fuera del aula, con un psicólogo, con un asistente social, incluso como hemos visto, orientadores, etc. Eso está bien, eso tiene que ser. Pero es el profesor el que tiene que estar empoderado de esas competencias para poder cumplir con este marco para la buena enseñanza que lleva mucho tiempo explicitándose, pero que a la hora de enfrentarnos al aula, los profesores están con déficit y ellos mismos lo declaran. Sí. Oye, ¿y este ambiente cuánto impacta en el rendimiento a los alumnos? Bueno, cuando esta escala, porque este fue un cuestionario que se aplicó a una muestra de 2.300 estudiantes, ya en segundo medio en esta región de la Araucanía. Y se aplicó, en este caso, a liceos que eran urbanos y rurales, distintos tipos de enseñanza, dentro de lo que es la dependencia municipal y particular subvencionado. Y al final este cuestionario se transforma en una escala. Tal como decía Sonia, es como una escala donde de 0, ¿no es cierto?, valores positivos y 0, después tenemos valores negativos. Y los estudiantes son los que ellos declaran y hacen esta puntuación. Pero cuando esta escala se cruza con el rendimiento de CIMSS 2015, nos indicó algo muy claro, y era que en todos los dominios, en todos, la tendencia es que a mayor puntaje de clima social escolar, mayor rendimiento, tanto en matemática, lenguaje e historia. Pero, ¿no es cierto?, esta tendencia en matemáticas daba resultados altamente significativos. Eso significaba que para todos los grupos en los cuales se cruzó la escala de clima social escolar, era altamente significativo. O sea, un clima social escolar, especialmente en matemática, es relevante para los aprendizajes. Y aquí solamente tenemos que preguntarnos, o sea, pensemos nosotros cuando aprendemos matemática, ¿por qué se percibe la matemática como uno de los dominios más difíciles? ¿Realmente es tan compleja la matemática? No. Aquí tenemos un experto, es difícil. Claro, o tiene que ver, claro, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, es como pienso... un mito del colegio. Un mito, exacto. Yo pienso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el niño tiene que preguntar nuevamente, quiere volver a preguntar por esa explicación que se le hizo en matemática? ¿Tiene la confianza? ¿Qué pasa con el profesor? A lo mejor el profesor puede tener disponibilidad, pero el ambiente que se genera alrededor también, pues estamos hablando de interacciones. El ambiente que se genera cuando un niño pregunta, ¿el profesor es capaz de controlar la burla, por ejemplo? ¿Las miradas de los compañeros? Por eso ahí tenemos los factores del ambiente. Por eso es que yo insisto, y eso que estamos solo pensando en el clima de aula, solo pensando en este caso, como nos estamos situando en la enseñanza de la matemática, solo pensando en el aula, en el clima social del aula. Entonces, en matemática es muy relevante un buen clima educógeno de aula, un ambiente donde el profesor sea capaz de tener el liderazgo pedagógico, ¿cierto? Pero también saber intervenir en las interacciones sociales que se dan. Yo creo que ahí estamos fallando muy fuerte en las universidades en general en el país, especialmente en las universidades públicas que tienen todo un rol con la ciudadanía. ¿Y por qué en general hay pocos alumnos que son buenos para matemáticas o les cuesta más? Y eso está relacionado con el docente que le hace clase. Entonces yo me pregunto, nosotros que estamos formando, como dice Mónica, estamos formando profesores de aula inicial, nosotros estos profesores de enseñanza básica que fueron formados, que siguen siendo formados, que se supone que tienen que servir para todo, le estamos dando las herramientas necesarias y la didáctica de la matemática, de cómo poder enseñar a los niños chicos la matemática.
Yo creo que ahí estamos al debe. Y por eso, en general, los niños le tienen susto a la matemática, porque no tenemos un buen docente al frente que le enseñe matemática. ¿Cuál es mi postura? Y puede que esté yo equivocada, pero mi pensamiento es que si va un profesor especialista en matemática de formación básica, que tenga una especialidad, ojalá un doctor en didáctica de las matemáticas, o sea, yo estoy hablando de una persona que tiene mucha especialización en eso, hacer matemáticas, yo les aseguro que esos niños van a ser todos buenos para las matemáticas, porque los niños aprenden lo que uno les enseña. Ellos tienen una capacidad infinita de aprender. El problema está cómo uno los motiva y cómo uno le entrega esas herramientas para poder enseñar. Y yo creo que ahí estamos al debe. Nosotros no estamos formando con didáctica en matemáticas los profesores que estamos entregando al mercado. No tienen una buena formación inicial docente. Y eso es un problema grave. No tienen herramientas poderosas, como dice Mónica, de cómo enfrentar un mal clima, un buen clima, porque no lo están enseñando, y tampoco nosotros le estamos enseñando didáctica de las matemáticas adecuada para un nivel. Mi postura es que de pre-kinder, apenas llega el niño al colegio, todo el primer ciclo, debe haber un especialista de formación básica en matemática, con didáctica. Yo les seguiría un doctorado ahí, y con el mejor sueldo, enseñando de pre-kinder a cuarto básico. Uy, ¿eso será Si tú posible lograste- para si tú el logras país? ahí tener eso, yo creo que hay un antes y un después en nuestro país. Y ahí sí que se necesitan recursos. Ahí sí que se necesitan recursos. Para formar a primero los profesores, profesionales. sí. Y segundo, Porque los darle la posgrados, digamos, tampoco son importancia- de acceso tan... Claro, darle la importancia que significa. Y yo le digo a Mónica, a veces discutimos nosotros, ella más de áreas de lengua y yo más de números. De las ciencias sociales. De las ciencias Ciencias sociales, sociales, perdón. sí, son dos Ya ciencias universos sociales, juntos. ¿verdad? Yo le digo, si el niño aprende matemática, aprende a interpretar, aprende a llevar un lenguaje, a una formulilla, desarrollar, eso permea para todas las áreas. Ese niño le va a ir bien. Pero todo. antes de que ¿Te continúen, fijas? solo comentarles que ya nos tenemos que ir. Se nos va el Ay, tiempo qué en el pena. café, siempre se nos hace corto el café. Pero antes de que nos vayamos, les voy a dar la cámara primero a Mónica, después a Sonia, para que le puedan entregar un mensaje a ustedes que nos están mirando desde la casa. Mónica. Sí, bueno, yo solamente decir de que desde el punto de vista de la formación inicial, la política pública debe trabajar todo lo que es empoderar al profesor para poder desarrollar buenos ambientes. Los ambientes escolares, tanto dentro del aula como dentro de las distintas dimensiones, son importantes de considerar, y creo que la formación inicial y nosotros como Universidad de la Frontera también nos encontramos al debe de esto. Por lo tanto, esto es una necesidad especialmente a nivel de nuestra región, a propósito de estos hallazgos. Si a lo mejor aplicamos el cuestionario en otros lados, nos vamos a encontrar con similares hallazgos. Pero como esta investigación está focalizada acá, yo creo que es pertinente para la región. Es pertinente para nosotros, es pertinente. Y bueno, el llamado también no es solamente pensar ya que fue tan altamente significativo cuando se cruza con matemática, no solamente es pensar que el profesor de matemática tiene que ser muy bueno en la didáctica. Yo creo que disciplinarmente, tanto matemática, lenguaje, ¿no es cierto?, historia, estamos bien como profesores. O sea, disciplinarmente, dice la literatura, no es el problema. El problema está en estas otras dimensiones, como por ejemplo la resolución de problemas en la sala de clase, la resolución de la mediación social, ¿cierto? Y esto a lo mejor de continuar trabajando en esta carrera docente por tener actividades mejor distribuidas respecto a lo que es la preparación de las clases y lo que es estar en aula, ¿cierto? El trabajo interdisciplinario y que los profesores tengan acceso a los resultados de este tipo de investigación dan cuenta de la importancia. Y a mucha honra, yo he sido profesora de aula por más de 20 años. Por lo tanto, creo poder representar... Habla desde la experiencia. Sí, desde la experiencia y representar, ¿cierto?, muy bien al profesorado, especialmente de esta región. Los profesores no lo están haciendo mal, los profesores necesitan más ayuda y la universidad debe tomar, ¿no es cierto?, esta necesidad y tratar de focalizarla en la formación inicial que esta universidad está dando a la región.
Bueno, y para eso también son el valor, digamos, de estas investigaciones. Sonia, las palabras al cierre. Yo me sumo totalmente a los comentarios de Mónica y creo que eso es muy necesario. Pero también yo quiero hablarle a las mamás en la casa, a los papás, a las personas que están a cargo de estos niños que tienen todo potencial, que le den mucho afecto. Que si tienen niños felices, van a tener mejor rendimiento, sin ninguna duda. Que confíen en ellos, que le den herramientas de autonomía, que formen niñitos autónomos desde pequeñitos, desde bebés. Enseñarles de chiquititos a ser autónomos, a trabajar con ellos y confiar. Y mostrarles sueños para su edad alcanzable. Y que todo es posible, por sobre todo confianza y afecto. Que están esas dos cosas y les va a ir bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos acá en el café y por supuesto a nuestros televidentes de acá de UFROMedios, del café. Este es nuestro tercer ciclo, estamos muy orgullosos de poder seguir acompañando a ustedes en la casa y tener la oportunidad también de difundir la investigación que se está haciendo acá en la Universidad de la Frontera. A través de UFROMedios, un nuevo capítulo del café llega a su fin. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós.